Hermanos, hemos de continuar el estudio de la palabra de Dios respecto al tema de quién es Dios y cómo es que Dios se ha manifestado para que cada uno de nosotros podamos tener un concepto claro, un concepto bíblico de quién es Él. Si nosotros como personas comenzamos a leer estudios bíblicos, podemos ver comentarios acerca de quién es Dios. Muchas veces a nuestra mente puede llegar el concepto de decir, estas son enseñanzas que este escritor, que este autor o que este predicador quiere darme a conocer diciendo que son enseñanzas de Dios y que tengo que aceptarla. Sin embargo, mis hermanos, a través del estudio de la palabra de Dios en este tiempo, de saber de quién es Dios por medio de la Biblia, no es la posición ni la convicción que yo tengo acerca de quién es Dios, sino mostrarle lo que la Biblia dice quién es Dios, y que lo que estoy mencionando está aquí, y es usted quien tiene la responsabilidad de armonizar, de poder analizar cada uno de estos detalles a la luz de la palabra del Señor. Así que, mis hermanos, no le imponemos o no le impongo de quién es Dios, sino que le muestro lo que la Biblia dice y cuál es la decisión que usted va a tomar respecto a ello. En esta mañana continuamos con el estudio de la palabra del Señor bajo el tema Dios y su unidad, o la unidad de Dios. Ese es el tema para esta mañana, mis hermanos, y vamos a comenzar abriendo la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 35. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 35 y versículo 39, mis hermanos, ahí vamos a ver que la misma palabra de Dios presenta a nuestro Dios supremo como único, como singular. Él es uno. Deuteronomio capítulo 4, versículo 35, la palabra de Dios dice así: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de Él. Una vez más, leámoslo. Dice así: a ti fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de Él. Qué precioso versículo, mis hermanos. Es un versículo muy claro. Es un versículo que no necesita mucha más explicación de lo que está allí escrito. Este versículo, esta porción de las Escrituras, fue dado a conocer al pueblo de Israel cuando estaba bajo la dirección de Moisés y ellos se habían apartado tras de dioses paganos y habían hecho para sí un sinfín de ídolos, a los cuales ellos veneraban, honraban, daban adoración, pero menospreciaron al creador de ellos mismos como al sustentador de aquel que les guiaba y les proveía lo que ellos necesitaban. Mis hermanos, hoy en día, como seres humanos, muchas veces podemos caer en el mismo problema que cayó el pueblo de Israel. Ellos tuvieron a Dios en un principio como su Dios verdadero, pero luego en el transcurso de su caminar, en el recorrido de la vida, comenzaron a observar otros dioses que creyeron más en esos dioses que en el Dios verdadero. Por eso la palabra de Dios presenta de que Dios se dio a conocer para que sepa cada persona que Él es Dios y que fuera de Él no hay otro. Le invito a orar, a inclinar su rostro y pidamos la dirección de Dios en el estudio de su palabra. Amado Señor, Padre eterno, te damos muchas gracias en esta mañana al permitirnos, Dios, estar reunidos en este lugar y proseguir con el estudio de tu santa palabra, que día a día, estudio tras estudio, Señor, nos arroja luz de quién eres tú, cómo es que te has manifestado, Señor, y cómo es que cada uno de nosotros podemos conocerte a ti. Soberano Dios, a través de tu santa Biblia, te pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para comprenderla, para poder entenderla, Señor, para poder aplicarla a nuestras vidas, y que cada día, Señor, que tú nos tengas en este mundo, nuestra mirada sea puesta en ti como el único Dios verdadero, y que fuera de ti no hay otro semejante a tu grandeza, a tu poder, a tu omnisciencia, a tu soberanía y tu misericordia.
Padre Dios, en tus manos encomendamos el estudio de tu palabra. Y seas tú, Señor, mostrándonos a la luz de ella quién eres tú y qué quieres hacer, Señor, en la vida de cada uno de los hijos tuyos, como de la creación misma que tú creaste. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano Javier, dígame, ¿cuándo apareció ese billete? En primer lugar, la primera pregunta, ¿falso o verdadero? Es falso. ¿Cuándo usted cree que apareció ese billete falso? Por la codicia de la gente queriendo tener más dinero. Ya, por la codicia de la gente que quería traer más dinero. ¿Cuál puede ser la otra opción? ¿En qué momento salió ese billete falso? ¿Comenzó a circular o lo crearon ese billete falso? Ya, cuando hubo la oportunidad de que hacerse ilícitamente. ¿Qué más? ¿Cuál creen, mis hermanos? A ver, ¿de qué momento usted cree que salió ese billete falso? ¿Cuándo? En el momento que salió el otro. Correcto, en el momento que salió el verdadero, ¿ya? En el momento que se presentó el billete verdadero, ahí alguien dijo, yo también puedo crear para obtener ilícitamente una mayor cantidad de dinero, por lo tanto voy a hacer uno similar de la misma calidad o imitación, pero que no es el verdadero. A pesar de que al mirar ese billete, ¿ya? Estuve el otro día caminando al terminal de ir a recoger una encomienda. Iba caminando feliz, yo mirando unas casas de arriendo que hay por allá, pensando en un local para la iglesia mucho más amplio, sin esas dos columnas que estorben, mirando así a las tiendas que habían. Después bajé la mirada y lo vi ese billete bien dobladito, por eso es que está bien doblado. Y yo dije, chafle, $10, para no sé, lo guardé. Me fui. Llegué a la casa y le dije, ¿sabes qué? Le dije a Nadia, ¿sabes qué, amor? Me encontré $10. A ver, mostrame, me dice. A ver, sale, saqué, lo doblé. Todo picado, es falso. ¡Chamble! Y ahí la pregunta, ¿cuándo a quién se le ocurrió crear un billete falso? En el momento que vio cuál era el verdadero. Y luego al ver la motivación de ello comenzó a decir, voy a hacer otro similar para que la gente lo acepte y a través de ello voy a recibir beneficios propios. Lo mismo, mis hermanos, ¿cuándo fue que comenzó la idolatría? ¿O cuándo fue que el ser humano comenzó a dejar de mirar a Dios, el Dios verdadero, y crearse otro tipo de dioses? ¿En qué momento? ¿Cuándo fue que el ser humano dejó de mirar al Dios verdadero para mirar a dioses falsos? ¿Cuándo fue? Cuando desobedecieron. En el momento que desobedecieron a Dios, ¿ya? Dejaron de creer en Dios como el Dios verdadero y dijeron, no, puede haber otra cosa más superior a Dios. Sin embargo, mis hermanos, a través del estudio de la palabra de Dios en esta mañana, vamos a ver que Dios es uno. Y claramente el versículo 35 comenzó a presentarlo en Deuteronomio capítulo 4. A ti te fue mostrado, al pueblo de Israel, para que supieses que Jehová, Dios, es uno, ¿ya? Que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Hoy en día, mis hermanos, ¿cuántos tipos de dioses y de qué calidad podemos encontrar en nuestra sociedad o en la comunidad en la cual vivimos? A quienes se le atribuyan divinidad o facultad o poder alguno. Comencemos a mencionar, a ver. ¿Qué tipo de Dios conoce? Dioses falsos. ¿Ya? Porque hay uno solo verdadero. Al igual que ese billete, hay uno verdadero. Después todos los que aparezcan y que no tiene la misma o que no es la misma identidad, va a ser perforado al igual que él. ¿Ya? Pero ¿cuándo? ¿O qué tipo de dioses hay en nuestra sociedad? ¿Conoce usted alguno? Buda. ¿Quién más? El Dios dinero. El Dios dinero, cuando le damos el lugar que le corresponde o que ocupa en nuestras vidas la prioridad a él, otro tipo de Dios al cual se le rinde adoración. Buda. ¿Qué más? Alá. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Otro? Krishna. ¿Krishna o Krishna? Krishna.
Krishna. Ya, es. ¿El sol? ¿La luna? ¿Las estrellas? ¿La Pachamama, la madre tierra? Y muchos otros más, mis hermanos, que si comenzamos a ir analizando y recordando, hay muchas cosas a las cuales se le atribuye deidad, se le atribuye poder, se le atribuye intervención en la vida del ser humano. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que Dios es uno, que como Él no hay otro semejante, que fuera de Él no hay Dios. Mira el versículo 39, en el mismo pasaje de Deuteronomio 4, versículo 39. Miren lo que dice la palabra de Dios. Aprende pues ahora, hoy, y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. ¿Entienden, mi hermano? Jehová es Dios. ¿Dónde? Allá en los cielos, aquí en la tierra, y en ningún otro lugar del planeta hay otro semejante a Él. Por eso es que, mis hermanos, usted y yo, con temor a Dios, en obediencia a su palabra y por gratitud a lo que Él hace en nuestras vidas, es que nos encontramos congregados en este lugar. Porque sabemos que es Él el único creador, el único que tiene control, que tiene influencia en mi vida, que puede cambiar, que puede transformar, que puede guiarme, que puede conducirme hacia lo que es justo, correcto y honorable ante sus ojos. Así que, mis amados míos, cada día de vida que Dios nos conceda en este mundo, recordemos lo que este versículo nos dice: aprende. Y algo que se aprende, mi hermano, es algo que usted no olvida, es algo que siempre va a tener en su mente y lo va a poner por práctica. Cuando yo aprendo a colocar un ladrillo sobre otro, el siguiente ladrillo que ponga también lo voy a poner como el primero. Eso es lo que la palabra de Dios está ilustrando aquí. Aprende hoy. Y luego dice: reflexiona. Aprendo y estoy meditando siempre. Dios es el Dios verdadero. Dios es el Dios verdadero. Dios es el Dios creador. Dios es el que tiene control y soberanía sobre mi vida. Veamos otro texto bíblico. Deuteronomio capítulo 6, una página más adelante. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Hermano Javier, dele lectura. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye, oh Israel, dice: oye pues Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Jehová nuestro Dios es Dios único, no hay otro semejante a Él. Recuerden, mi hermano, que la generación humana o la raza humana comenzó con un hombre. Y después de ese hombre, ya en Génesis 11 vemos la multiplicación de diferentes idiomas, de diferentes lenguas y nacionalidades. Pero cuando Dios habla al pueblo de Israel, aquí le está dando a conocer a ellos: miren, hijos míos, elegidos míos, yo que guío sus vidas, yo que quiero obrar en ustedes. Recuerden, Dios, yo solo, soy el único Dios. A mí síganme, a mí obedezcanme. Y eso es lo que hoy en día muchos y grandes hombres han olvidado, de que Dios es uno, y quieren darle el mismo rédito, el mismo valor a otras deidades. Mis hermanos, Dios en su palabra da a conocer a su pueblo Israel y nos da a conocer a nosotros, por ende, como criaturas de Él, como redimidos en Cristo, que Dios es el único Dios. Fuera de Él no hay Dios. Cada uno de estos textos bíblicos que hemos leído nos muestra una afirmación clara del monoteísmo absoluto. Dios es uno, Dios es uno, y como Él no hay ninguno. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, nosotros podemos ver que la unicidad o la singularidad de Dios está demostrada a través de cada uno de los versículos. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 3, noten, mis hermanos, allí, cuando Dios a su pueblo comenzó a entregar o dio los 10 mandamientos, Él les dio a entender que Él es el único Dios verdadero.
al entregar los 10 mandamientos, Dios se presenta claramente y le dice: yo soy el Dios verdadero. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Hermano Manuel, de lectura. ¿no? Sí. No tengas dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Note mi hermano que el mandamiento allí, no tendrás, abarca desde el momento en que Dios se lo dijo al pueblo de Israel, como también para sus futuras generaciones de esta gente: no tendrás. ¿Por qué es que hoy en día se le prohíbe a la gente tener billetes falsos? ¿Por qué? Porque no es útil, no es verdadero. El usar, emitir, dar, hacerlo circular, está contra la ley. Y claramente Dios aquí en su palabra, Él ordena, Él establece y dice: no tendrás. Yo soy el Dios verdadero, soy el único. Por lo tanto, a mí recurre. Ven a mí, acércate a mí. Deuteronomio capítulo 5, versículo 7. Otro texto bíblico, mi hermano. Deuteronomio capítulo 5, versículo 7. Miren lo que dice la palabra de Dios allí: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nueva afirmación, otra afirmación similar, prohibiendo al ser humano, a la gente, tener dioses fuera de Dios. Ya, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué usa la palabra ajenos? Porque es falso, porque no cumple, porque no es la deidad, porque no es igual a Dios, no tiene ninguna facultad provechosa. Isaías 45. Vamos al libro de Isaías, capítulo 45, versículo 22, hermano David. Isaías 45, 22. Marcelo, Isaías 44, 6. Y Cevitas, Isaías 45, 5. Veamos qué dicen estos textos bíblicos. Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Miren, mi hermano, el contexto de este pasaje, ya, la situación en la cual este pasaje está hablando, es que el pueblo de Israel se había ido tras de diferentes dioses. A ellos le rendían adoración, a ellos le rendían culto, a ellos rogaban peticiones por sus vidas. Pero Dios aquí le dice en el versículo 22: mirad, es un mandato, es una orden, como también es una invitación de parte de Dios. Vengan a mí y vean qué beneficios o qué provecho hay el venir a Dios, el buscar al Dios verdadero, al Dios único y soberano. Dice el versículo 22: y sed salvos, y sed salvos. Note, mi hermano, que la palabra de Dios dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que todos vengan al arrepentimiento, que Dios no quiere que nadie se pierda. Y la invitación es clara, dice: venid a mí y sed salvo. Ninguna persona que viniendo a Dios, creyendo en Cristo Jesús como su Salvador y llegar a una comunión con el Padre, jamás se va a perder. Por eso la palabra de Dios dice: y sed salvos. Luego dice: todos los términos de la tierra, norte, sur, este y oeste, todos los habitantes que cubren, hermano, todos esos puntos cardinales, para ellos es la invitación. Llega para nosotros de habla hispana. Esta invitación misma llega para los de habla inglesa, llega para los de habla musulmán, llega para todo habitante de este mundo. Y la invitación de Dios es: venid a mí y sed salvo. Luego dice: porque yo soy Dios y no hay más. ¿Ya? Porque yo soy Dios, no hay más. Una razón, mis hermanos, por la cual aquí en el Ecuador se usa el billete verdadero, es porque ese es legal, es porque ese es reconocido como auténtico. Es por eso que todo billete que llega y usted entrega tal como este y lo da en una tienda,
o bien se lo dejan así perforado, o bien se gana usted una buena tratada, ¿verdad? Porque no es el que se usa, no es el que está establecido, no es el que usted debe hacer circular. Por lo tanto, mis hermanos, si todo ser humano quiere encontrar la salvación, Dios hace su invitación claramente y dice: venid a mí, mirad a mí, miremos a Él, el creador del mundo, el creador nuestro, miremos a Él, aquel que envió a su Hijo a este mundo para morir en mi lugar. Él quiere darnos la salvación, porque Él es Dios y Él solamente la puede dar. El segundo texto bíblico, ¿qué dice, hermano Marcelo? Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Mis hermanos, Dios dice: yo soy el primero, yo soy el postrero. En otras palabras, Dios está diciendo: yo soy el único Dios eterno. Y muchas preguntas han surgido de decir: ¿desde qué momento comenzó Dios a existir? Aunque usted diga antes de la creación de Dios, antes de la creación del jardín de Edén o del mundo, aún Dios existía mucho más antes de ese tiempo. Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Y su palabra dice claramente aquí: yo soy el primero, yo soy el postrero. Cuando no había nada, Dios ya existía. Cuando no haya nada en este mundo, Dios seguirá siendo Dios. Y fuera de Él no va a haber ningún otro semejante a Él. Fuera de mí no hay Dios. ¿Qué dice el último texto bíblico allí, hermano Sebastián? Isaías 45:5 dice: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré aunque tú no me conociste. Mis hermanos, yo soy Jehová, yo soy Dios. Ya Dios se presenta claramente allí y dice: no hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré aunque tú no me conociste. Aquí está hablando del rey de Tiro. El rey de Tiro hacía grandes proezas. Él creía que él estaba haciendo en su propia fuerza, pero Dios no estaba ocupando, Dios no estaba utilizando para cumplir un propósito especial sobre el pueblo de Israel a causa de la desobediencia, a causa de la idolatría. Por eso Dios le dice: aunque tú no me conociste, pero yo estuve sobre ti. Yo estuve guiando lo que tú estabas haciendo. De igual manera, mi hermano, no solamente el Antiguo Testamento nos dice que Dios es el único Dios, sino que también el Nuevo Testamento nos da a conocer claramente que Dios es el único Dios verdadero. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Hermano Pepe, dele lectura. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador, dice la palabra de Dios, es Jesucristo hecho hombre. Jesucristo hombre. Si usted quiere llegar de aquí a Guayaquil, ya, creo que hay dos vías para llegar, ¿verdad? O bien se va por el Cajas, o bien se va por acá por la Troncal, ¿verdad? Pero llega a Guayaquil. Uno de los dos caminos o es más recto, o es más corto, o es más largo. Pero si usted quiere llegar a Dios, la palabra del Señor dice: hay un solo mediador, hay un solo camino que va a conectar entre el hombre y Dios Santo, y ese es Jesucristo hombre. Dice Jesucristo hombre porque fue el que se humanó, se encarnó, tuvo carne, tuvo hueso al igual que nosotros, caminó por caminos polvorientos, tuvo hambre, tuvo sed. Por eso la palabra de Dios presenta allí como Jesucristo hombre, aquel enviado del cielo, que nació en un pesebre, que creció y que luego comenzó a manifestar el propósito y la voluntad de Dios para su vida. Dios es el único Dios verdadero y solo tiene un mediador, no hay dos, hay uno, Jesucristo. ¿Ya? Jesucristo. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué dice Marcos capítulo 10, el versículo 18? Evangelio de Marcos capítulo 10,
versículo 28. Hermano Carlos, de lectura. 10, 18. Marcos 10, 18. Marcos 10, 18. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, ni solo uno, Dios. Señor Jesucristo, mi hermano, ante la conversación con el hombre rico, ¿ya? El Señor Jesucristo le dice: ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me dices que yo soy bueno? Ninguno hay, dice, bueno, sino solo uno, ¿ya? Y ese uno es Dios. Ese uno es Dios. El Nuevo Testamento, y a través de las mismas palabras del Señor Jesucristo, dando a conocer acerca del Padre Celestial, que Él es el único Dios verdadero, que Él es el único Señor. El mismo Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 29. 12, 29, hermano Eduardo. Marcos 12, 29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el Señor uno. Excelente. El primer mandamiento de todos, sobre todo, mi hermano, ¿ya? Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Uno es nuestro Dios. Él es el Dios verdadero. A Él nosotros, a Él usted debe de temer. A Él usted debe obedecer. A Él nosotros debemos de servir. A Él nosotros debemos expresar nuestra gratitud por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Así que, mis queridos hermanos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos dan a conocer que Dios es uno, que Él es el único, que fuera de Él no hay otro. Hoy en día, como humanos, muchos podemos creer que tal cosa o cual cosa tiene alguna influencia en la vida del hombre, o que cambia alguna cosa dentro del ser humano, o que tiene poder sobre la vida del hombre. Sin embargo, Dios es quien tiene el control, y ese Dios es el único Dios verdadero, que habita en el cielo y habita en la tierra, y en ningún otro lugar, mis hermanos, hay otro semejante a Él. ¿Cómo es que se explica la unidad divina? Cada uno de nosotros conocemos muy bien que Dios es... ¿Qué cosa? Dios es Espíritu. Dios es... ¿Qué más? El Hijo. Dios es... ¿Qué más? Son tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Que Dios está en tres personas. Pero la pregunta es: ¿cómo es que se explica esto? Si dice que Dios está en tres personas, ¿cómo se explica la unidad de Dios? Cuando nosotros vemos, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 1, versículo 1, ahí encontramos que dice, ya, vamos allí, Génesis 1:1, en el principio dice: creó Dios los cielos y la tierra. Y esa palabra Dios que se utiliza allí, en el hebreo es la palabra Elohim. Es un plural, ¿ya? Es un plural. Pero luego la palabra, ¿por qué se determina que es plural? Por el hecho que dice la terminación him, en el hebreo es plural, pero Eloah es singular. Y la pregunta es: ¿por qué utiliza ello? La verdad, mi hermano, no es muy clara la terminología o la etimología que tiene esta palabra Elohim. Pero sí, el significado que usa allí es el fuerte, dando a conocer que Dios es poderoso, de que Dios que creó los cielos y la tierra tiene un poder inexplicable, un poder sobre todo. Entonces, ¿cómo podemos explicar la unidad de Dios o la unidad divina? Pues a través de la misma Biblia. Dios, a través de cada uno de los textos que vamos a estar viendo, Dios emplea pronombres personales, pronombres plurales al hablar de sí mismo. Veamos Génesis 1:26. Miren, mi hermano, Génesis 1:26. ¿Ya? Génesis 1:26. Miren lo que dice allí, hermano Jaime. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra,
de todo animal que se arrastra sobre el Dios al presentarse, mi hermano, aquí, Él está usando pronombres plurales, donde manifiesta su misma esencia, manifiesta su misma persona, pero hablando de manera plural, tomando en cuenta ya la deidad comparada con el Nuevo Testamento, Dios Padre, Espíritu y el Hijo. Veamos otro texto bíblico. Génesis 11, capítulo 7. Génesis 11, versículo 7. Hermano Eduardo. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. El habla de su compañero. El Señor, cuando está hablando aquí, descendamos y confundamos, está hablando no solamente de uno, está hablando de la unidad de Dios en tres personas, Padre,